¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar trabajando en ejercicios de tiro parabólico. Vamos a utilizar lo que vimos en el video pasado. Si no lo recuerdan, pueden revisar la etiqueta que les dejo por aquí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. La idea es la siguiente. Nos presentan un proyectil que fue lanzado con cierta velocidad inicial y con cierto ángulo. La pregunta es, ¿cuál va a ser la altura máxima que puede alcanzar? ¿Cuál va a ser el alcance máximo del proyectil? Y además me van a preguntar cuánto tiempo dura en el aire. Como información me dicen que la velocidad inicial fue de 300 metros por segundo, aquí está, y que el ángulo inicial, o el ángulo de hecho, este no es inicial, fue de 30 grados. Vamos a ver entonces con esos datos cómo hacemos para obtener toda la demás información. Comencemos con la altura máxima. Yo sé que en el tiro parabólico voy a utilizar las mismas ecuaciones que tengo para tiro vertical, con la única diferencia de que ahora voy a considerar la velocidad inicial solamente en el eje Y. ¿Por qué? Porque estoy tomando solamente la componente de la velocidad total en la dirección que a mí me está interesando analizar. En este momento yo obtengo que eso sería la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero la velocidad inicial en Y vale 300 metros por segundo por el seno de 30 grados. Recuerden que la velocidad inicial en Y tiene que ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Al menos en este caso en que el ángulo está medido entre la horizontal y mi vector. Todo esto va elevado al cuadrado y se divide entre 2 veces la gravedad. Un error muy común aquí es olvidar o el cuadrado o que estamos considerando la velocidad inicial solamente en el eje Y. Cuando no consideramos el seno o cuando no estamos elevando al cuadrado, cometemos errores que pueden llegar a ser costosos. En este caso sería 300 por el seno de 30 grados, lo voy a meter todo en mi calculadora. Y lo elevamos al cuadrado. El resultado lo vamos a dividir entre 2 por 9.8 y obtenemos como resultado 1114.95 metros. Perfecto. Entonces, esta es la altura que vamos a estar alcanzando. Podemos repetir el procedimiento. Seno de 30, yo sé que vale 1/2, entonces sería 150 al cuadrado entre 9.8 por 2. Y en efecto el resultado es 1147.95 metros. Ahora, si yo quiero conocer el alcance máximo, en el video anterior demostramos que la formulita que vamos a utilizar o que me ayuda a describir el alcance de mi proyectil va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Entonces no me queda hacer otra cosa más que sustituir. Aquí es importante, fíjense que no estoy tomando ninguna componente, eso lo hice para llegar al seno de 2 veces el ángulo. Así que solamente tomo la magnitud de mi velocidad, es decir, 300 metros por segundo al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Sería el seno de 2 veces el ángulo que vale 30, entonces me quedaría 2 por 30 entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí se fijan, 2 por 3 me da 6 y me quedaría el seno de 60 grados. Nuevamente meto todo en mi calculadora y voy a obtener que eso es 300 al cuadrado por el seno de 60 grados entre 9.8. Y voy a obtener que ese resultado me da 7.953.29 metros. Es decir, una velocidad de 300 metros por segundo. De hecho, es una velocidad muy alta. Pueden convertirla a kilómetros por hora para que tengan una idea más específica de qué velocidades estamos considerando. Y se van a dar cuenta por qué puede llegar tan lejos. Entonces, aquí estamos hablando de casi 7 kilómetros de alcance. De hecho, casi 8 kilómetros de alcance, mientras que en el otro alcanza una altura de casi 1 kilómetro. Esto se debe a la velocidad tan alta con la que fue lanzado. Finalmente, ¿cuánto tiempo va a durar en el aire? Aquí va a ser 2 veces la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Aquí no tenemos que hacer otra cosa más que sustituir. Sería 2 veces la velocidad inicial, que ya sé que es 300 metros por segundo,
por el seno de 30 grados, porque estoy considerando la velocidad solamente en la dirección y, entre la gravedad, que vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Y como resultado voy a obtener 300 seno de 30 entre 9.8 por 2. Eso me da como resultado 30.6 segundos. Es el tiempo total que duró en el aire. Ahora, esto es básicamente lo más usual que nos preguntan en ejercicios de este estilo. Vamos a jugar nosotros un poco con estas condiciones. Fíjense que aquí me hacen preguntas interesantes: la altura máxima, el alcance, el tiempo que dura en el aire. ¿Qué pasa si yo les pregunto cómo podría variar el ángulo para llegar lo más lejos posible? Imagínense que lo que uso para disparar mi proyectil es un cañón. Y ese cañón siempre dispara las cosas con la misma velocidad inicial. Pero yo puedo modificar la altura con la que apunto mi cañón. ¿Con qué ángulo debería apuntar de modo que llegue lo más lejos posible? Especifico un poco la idea. Si yo lo lanzara muy recto, haría algo así y entonces no llegaría lo más lejos posible. Si lo aventara muy hacia abajo, haría tal vez algo así y no llegaría lo más lejos que puede llegar. Incluso por aquí va a haber algún ángulo en el que llega a la misma distancia. Pero ¿qué pasa si yo elijo la forma correcta con un ángulo indicado y logro que llegue lo más lejos posible? ¿Cuál debería ser ese ángulo que logra que el alcance sea lo más grande posible? Pues vamos a ver. ¿En qué formulita me debería fijar? Pues en esta, en la del alcance máximo. Yo sé que el alcance máximo es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Cuando yo sé que la gravedad y la velocidad inicial no pueden cambiar, porque la velocidad de mi cañón ya no va a cambiar, no la puedo aumentar. La gravedad tampoco tengo forma de aumentarla. Entonces todo esto va a ser una constante. Esto básicamente significaría que sería una constante, le voy a poner C, por el seno de 2 veces teta. ¿Cuándo es cuando el seno vale lo más posible? Pues el seno de x, el valor máximo que puede alcanzar es 1. El valor mínimo que puede alcanzar es menos 1. Alcanza el valor de 1 cuando x es igual a 90 grados. Entonces aquí, haciendo el mismo análisis, yo tengo que 2 teta debe ser igual a 90 grados para que r sea el valor más grande que puedo tener. Entonces tengo que teta tiene que ser 90 grados sobre 2 y por lo tanto teta debe ser 45 grados si yo quiero que para la misma velocidad inicial en cualquier tiro el alcance sea el máximo. Es decir, correspondería a esta línea naranja que yo estoy pintando acá atrás. Perfecto. Ya sé cuál es el alcance máximo. Fíjense que el alcance máximo no necesariamente coincide con la altura máxima. La altura máxima la encontramos de otro modo. Ahora vamos a ver. Imagínense que ahora les pregunto que muestren que la altura máxima se alcanza cuando hemos recorrido el alcance máximo sobre 2. ¿Cómo le hacemos para mostrar eso? Pues recordamos cómo lo hicimos para mostrar cuál es el alcance máximo. Para llegar a la altura máxima, ¿cuánto tiempo vamos a requerir? Pues el tiempo que duró en el aire entre 2, porque el tiempo que tarda mi objeto en subir es el mismo tiempo que va a tardar en caer. Entonces el tiempo que tarda en subir es el que tarda en llegar a su altura máxima, es decir, V0y sobre g. Mientras tanto, en x está recorriendo una distancia que va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo, pero el tiempo que yo necesito es este de aquí. Entonces la distancia que va a haber recorrido es v0x por el tiempo, que es v0y, sobre la gravedad. Esto va a ser la velocidad inicial por el coseno de teta por la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. De aquí voy a obtener que x tiene que ser igual v0 al cuadrado
por el coseno de teta, seno de teta, entre g. Utilizando la misma identidad trigonométrica que utilicé para encontrar cuál es la fórmula del alcance máximo, voy a encontrar que aquí tengo velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta, pero como aquí no tenía el 2 antes, me va a quedar aquí un 2g. Fíjense que todo este pedacito de aquí no es otra cosa que r, b0 cuadrada seno de 2 teta. Entonces aquí voy a obtener que x es igual a r sobre 2, que es lo que quería mostrar. Perfecto, ya encontré cuál es el tiempo en el que llego a la altura máxima y también el tiempo en el que recorro la mitad del alcance máximo. Finalmente, una pregunta que también podría ser interesante es que me digan, si mi objeto duró 13.25 segundos en el aire, y se lanzó con una velocidad de 300 metros por segundo, ¿con qué ángulo fue lanzado? Ahora me están preguntando por el ángulo, esto ya es un poquito más interesante, pero resulta igual de sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto tiempo duró en el aire. El tiempo que duró en el aire va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en la dirección y sobre la gravedad. Aquí yo tengo que despejar, entonces me va a quedar que la velocidad inicial en y es la gravedad por el tiempo que duró en el aire sobre 2. ¿Y ahora qué voy a hacer con esos valores? Bueno, pues yo sé que la velocidad inicial por el seno de teta es igual a la gravedad por el tiempo que duró en el aire sobre 2. Entonces, de aquí obtengo que el seno de teta es igual a la gravedad por el tiempo que duró en el aire sobre 2 veces la velocidad inicial, obteniendo así que teta va a ser el arcoseno de la gravedad por el tiempo que duró en el aire sobre 2 veces la velocidad inicial. Fíjense aquí en un detalle muy importante. Aquí yo solamente estoy considerando lo siguiente. En la calculadora no existe el botón arcoseno. Está como seno a la menos 1. Y está justo arriba del botón de seno. Entonces tienen que considerar eso. Pero la función real es el arcoseno. Es la que vamos a estar utilizando. Sustituyo los valores ahí y me va a quedar que eso sería la gravedad, que vale 9.8 por el tiempo que duró en el aire, que es de 13.25 segundos, entre 2 entre 300, que fue la velocidad, y con eso yo voy a sacar el arcoseno, obteniendo así que el ángulo fue de 12.49 grados. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué fue lo que hice? Agarré, multipliqué la gravedad de 9.8 por 13.25, que fue el tiempo que duró ahí en el aire. Eso lo divido entre 2 veces la velocidad inicial. Al resultado le aplico el arcoseno. Todo eso lo hago en la calculadora y obtengo el resultado de 12.49 grados. Bueno, muchachos, pues espero que haya quedado suficientemente claro. Recuerden, si tienen dudas, preguntas, pueden dejarlas ahí en los comentarios. Los que son mis alumnos pueden dejarlo en la plataforma pertinente. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden darle like, compartir, todas esas cosas. Pero sobre todo no olviden nunca preguntar mucho, cuestionar todo y seguir estudiando hasta que queden las cosas lo más claras posibles. Nos vemos, muchachos.